Hola chiquitines. Como ven, ya estamos otra vez en mi escuelita. Hoy vamos a ver un tema nuevo muy importante. La voz activa y la voz pasiva. Pero antes, analicemos brevemente qué significan estas dos palabras. Si decimos que alguien es activo, pensamos en alguien que hace muchas cosas, como Ramón, que no se queda quieto y se la pasa realizando acciones. Entonces alguien o algo activo, realiza acciones. En cambio, pasivo nos hace pensar en alguien que no realiza acciones, que no hace nada. Como yo que por mirar Netflix ni lavo los platos y tiene que venir Mabel a lavarlos porque se me juntan todos en la pileta de la cocina. Entonces no realizo acciones, sino que otro las hace por mí. Qué vergüenza me da decir esto, pero es verdad. Jorge, sos un cochino. Te lo digo siempre. Ya sé Mabel, pero no cambiemos de tema que les estoy explicando algo importante a los chicos. Entonces, ya vamos viendo que en la voz activa y la voz pasiva las acciones van a ser importantes. Pero, ¿qué es esto de la voz pasiva y la voz activa? Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos estas dos oraciones. Les doy unos segundos para que piensen en las diferencias. Mientras piensan, les hago unas preguntitas para ayudarlos a pensar. ¿Estas dos oraciones dicen lo mismo? Sí señor, lo mismo con otras palabras. ¿Quién realiza la acción en cada una? Siempre los diputados. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ya mismito se los explico. Analicemos la primera para tener una idea de cada una de sus partes. Primero marcamos el verbo, que es presentaron. Luego el núcleo del sujeto que es diputados, y su respectivo modificador directo. Ya sabemos cuál es el sujeto. Marcamos el predicado. Y lo que queda después del verbo, como se habrán dado cuenta, es objeto directo. ¡Qué maravilla! Yo sé que la fueron analizando conmigo y no se equivocaron ni una vez, porque no son burros como Ramón. Ja 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 ja. No te hagas el experto porque que a vos te enseñó Mabel. Y todavía me tenés que tallar las guarritas. Perdóname Ramón, no te enojes que es un chiste. Bueno, sigamos. Les hago otras preguntas mientras analizamos qué pasó acá. Miren las dos oraciones. ¿Qué pasó con el objeto directo en la primera oración? ¿Qué lugar ocupa en la segunda oración? ¿Y qué pasó con el sujeto? ¿Qué lugar ocupa en la segunda oración? ¿Y el verbo? ¿Está igual? Lo que vemos acá es la misma oración, pero primero en voz activa y luego en voz pasiva. En las dos oraciones son los diputados los que realizan la acción. En la primera el sujeto es activo, porque es quien realiza la acción. Pero en la segunda el sujeto no es activo, porque la ley no realiza ninguna acción, sino que alguien más la está realizando por ella. Parece un trabalenguas, jajajaja, pero ya lo van a ir entendiendo. Lo que pasó fue que el objeto directo de la oración en voz activa pasó a ocupar el lugar de sujeto en la voz pasiva. Y el sujeto de la voz activa ahora está en el predicado, ya veremos cómo se llama porque tiene un nombre especial, pero ya se los dirá Pablo en la clase de lengua el miércoles. Y por último, vemos también que el verbo aparece diferente. En la voz pasiva hay que cambiar el verbo porque si no queda un mamarracho. No podríamos decir: la ley presentaron los diputados, porque no queda bien. Entonces el verbo se modifica, así como está escrito en el pizarrón. Se forma una frase verbal con el verbo ser, que se conjuga en el tiempo en que está el verbo principal, en tiempo pasado en este caso. Y el participio del verbo principal, que en este caso es presentada. Por eso la frase verbal queda: fue presentada. Veamos los siguientes ejemplos de oraciones en voz activa y cómo quedarían escritas en voz pasiva. Martín pinchó la pelota. Para pasarla a voz pasiva, la pelota que es objeto directo pasa a ser el sujeto. Modificamos el verbo, agregando el verbo ser, que como la oración está en tiempo pasado, lo escribimos en pasado, o sea, fue. Y completamos la frase verbal con el participio de pinchar, que viene a ser pinchada. Nos queda entonces la frase verbal: fue pinchada. Y por último, el sujeto, que es Martín, pasa al predicado. Y ya está, ya la escribimos en voz pasiva. Taratatán tatán tatán. Bueno, no se entusiasmen tanto. Veamos otra. El músico interpreta la obra. La obra que es objeto directo pasa a ser sujeto. Modificamos el verbo agregando el verbo ser.
Como esta oración está en tiempo presente, ponemos es. Que es el verbo ser, pero en presente. Y el participio del verbo interpretar que viene a ser interpretada. Y por último, el músico que era el sujeto, se va a predicado. Y taratatán tatán tatán, ya pasamos a voz pasiva esta también. No es tan difícil, ¿no? Veamos una más y ya está, pero esta en tiempo futuro para ver las tres opciones. Lupe preparará el almuerzo. El almuerzo que es objeto directo, pasa a la otra oración como sujeto. Modificamos el verbo. Agregamos el verbo ser, pero esta vez en futuro porque ya vemos que la oración está en tiempo futuro, o sea, será. Y formamos la frase verbal con el participio del verbo preparar que viene a ser preparado. Nos queda la frase verbal será preparado. Y por último Lupe que era el sujeto, pasa al predicado. Y otra vez, taratatán tatán, ya está la voz pasiva de la oración. ¡Qué maravilla! Repasando lo que aprendimos. En la voz activa el sujeto es quien realiza la acción, o sea, es un sujeto activo. En la voz pasiva, el sujeto es pasivo, porque no es quien realiza la acción, sino que la acción está siendo realizada por otro. El verbo se transforma en frase verbal, con el verbo ser y el participio del verbo principal. Nota. Si no recuerdan qué es participio, hay que repasar la clase de formas no personales del verbo. Y listorti. Siguiendo estos pasos no se pueden equivocar. Ya veremos en otras clases cómo analizar una oración en voz pasiva, por ahora solo aprendemos a pasarlas de una voz a la otra. Y esto es todo por hoy chiquitines. En la clase lo van a ver con Pablo así que, si tienen preguntas se las hacen a él. Aunque seguro me entienden más a mí porque la tengo re clara jajajaja. Me despido. O en otras palabras, Jorge mirará la película. O si no, la película será mirada por Jorge. Jajajaja. No griten ahora que no era un ejemplo, era una bromita. Hasta la próxima. Besitos para todos.